Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar las reglas de Chargaff, que de lo que tratan es de la composición de bases nitrogenadas en la molécula de ADN. Sabéis que la molécula de ADN, que es esta que tenemos aquí, esta doble hélice, contiene el mensaje genético. Esto que tenemos aquí dibujado es una célula, en este caso una célula eucariota, porque tiene núcleo. Dentro del núcleo están los cromosomas, que llevan el material genético, y los cromosomas están hechos de proteínas y ácido desoxirribonucleico, ADN. Veis que tiene forma como de doble hélice y en el centro de la hélice hay unas moléculas que aquí están pintadas con letras y de colores. Estas son las bases nitrogenadas. Bien, pues las reglas de Chargaff de lo que nos van a hablar es de la proporción de bases nitrogenadas que hay en la molécula de ADN. Como concepto previo tenemos que tener claro que, ya que vamos a hablar de bases nitrogenadas, hay que saberse que tenemos 4 tipos de bases nitrogenadas en el ADN. Hay 2 tipos de bases púricas, que son la adenina y la guanina, y 2 tipos de bases pirimidínicas, que son la citosina y la timina. Esto de púricas y pirimidínicas hace referencia a la estructura química que tienen, ¿vale? Son parecidas entre ellas la adenina y la guanina y también la citosina y la timina. Lo que nos va a interesar, en los años 50, finales de la década de los 40, principios de 1950, el científico Erwin Chargaff propone, después de hacer unos estudios sobre la composición de bases nitrogenadas en un montón de organismos distintos y después de observar que se cumplía lo mismo para todos ellos, propone estas reglas de equivalencia sobre las bases nitrogenadas. Las reglas son 3. Y este hombre lo que observa es que en una molécula de ADN, la cantidad de moléculas de adenina que hay va a ser siempre igual a la cantidad de timinas. Y al ser esto así, si nosotros hacemos el cociente entre el número de adeninas y el número de timinas, nos tiene que dar un 1. La segunda regla sería que la cantidad de citosinas que va a haber en la molécula de ADN es igual a la cantidad de guaninas, y por lo tanto el cociente entre número de citosinas y número de guaninas también va a ser igual a 1. Y la tercera cosa que observó, la tercera regla, es que el número de bases púricas, que recordemos que son la adenina y la guanina, si las sumamos, eso nos va a dar un número que es igual al número de bases pirimidínicas, que son la citosina y la timina. Bien, pues estas 3 que veis aquí son las reglas de Chargaff. Estas reglas se proponen en un momento en el que todavía no se conocía cómo estaba organizada estructuralmente esta molécula de ADN. Esta estructura que veis aquí, hoy sabemos que el ADN tiene esta forma, esto todavía no se había propuesto, porque esto se propuso 3 años después de estos estudios, ¿no? Entonces, estos estudios, la importancia que tuvieron fue que permitieron, unos años más tarde, a otros investigadores, Watson y Crick, proponer un modelo para la estructura del ADN. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí es una molécula de ADN. El ADN, no pretendemos en este vídeo explicar cuál es la estructura del ADN, pero bueno, sí que podemos decir que tiene varios componentes. Hay ácido fosfórico, que es esto de aquí, hay azúcares, que son estos de aquí, y tenemos las bases nitrogenadas, que son las moléculas que aparecen aquí pintadas de colores. Veis que la molécula tiene esta forma, ¿vale? Que veis aquí dibujada, y tiene forma como de escalera de caracol, en la que los peldaños de la escalera serían las bases nitrogenadas. Estas serían las bases nitrogenadas. Y si os fijáis, lo que ocurre es que las moléculas de adenina, fijaos en esta molécula de adenina, siempre está en esta de aquí y en esta de aquí, estas 2 moléculas verdes son moléculas de adenina, siempre van unidas a moléculas de timina. El tipo de enlace que une estas 2 moléculas se llama puente de hidrógeno y son estos puntos discontinuos que veis aquí. Esto sería un puente de hidrógeno y esto sería otro puente de hidrógeno. Entonces, podemos observar en los pares de adenina y timina de esta molécula de ADN que la adenina y la timina se unen mediante 2 puentes de hidrógeno. Si observamos los pares de citosina y guanina, que son este de aquí, y contamos cuántos enlaces por puentes de hidrógeno hay, vamos a ver que son 3 en lugar de 2. 1, 2 y 3.
Y aquí lo mismo, 1, 2 y 3. Entonces la molécula de citosina se une a la molécula de guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Bueno, pues en el ADN siempre vamos a tener las bases de distintas cadenas organizadas de este modo. Cuando en una cadena aparezca una adenina, significa que en la otra cadena vamos a tener que encontrar una timina. Y lo mismo para la citosina y la guanina. Entonces, si os preguntan, por ejemplo, os ponen un ejercicio de este tipo, ¿vale? Os dan una molécula de ADN con 2 cadenas, esta sería una cadena, esta sería otra, y os facilitan la secuencia de bases de una de las cadenas. Os preguntan si en una cadena de ADN tenemos esta secuencia, ¿cuál sería su secuencia complementaria? Bien, pues sabiendo esto de aquí es muy fácil contestar. Cuando tengamos una adenina en una de las cadenas, lo que vamos a tener en la otra va a ser una timina. Y cuando tengamos citosina, pues una guanina. Entonces esto quedaría tal y como va a aparecer en 3, 2, 1. Esta de aquí sería la secuencia complementaria, ¿vale? Timina y adenina siempre juntas y lo mismo para citosina y guanina. Fijaos que aquí se cumple perfectamente que el número de bases púricas, las bases púricas o purinas, recordemos una vez más que son la adenina y la guanina, si contáis cuántas hay, os va a salir que hay 8. Y si contáis el número de bases pirimidínicas, que son la citosina y la timina, os va a salir que hay 8 también. Entonces se cumple la tercera regla que hemos visto, que decía que el número de bases púricas, adenina y guanina, es igual al número de bases pirimidínicas, citosina y timina. Hay otra expresión que es parecida a esta, pero que no se debe confundir con esta, que es la que vais a ver a continuación, esta de aquí. Si nosotros lo que hacemos es sumar las adeninas con las timinas y compararlo con las citosinas y las guaninas, vais a ver que no coincide, ¿vale? Porque son expresiones diferentes. Una cosa es esta expresión que tenéis aquí arriba y otra cosa es esta de aquí abajo. En este caso, en esta molécula que hemos pintado aquí, en esta secuencia corta de ADN, tenemos que hay 10 moléculas de AT frente a 6 moléculas de CG. Bueno, este cociente es variable entre organismos y entre secuencias y fue lo que permitió a la comunidad científica averiguar que la molécula de ADN no consistía en una repetición monótona siempre igual de 4 nucleótidos, sino que las secuencias podían, y de hecho son, variables entre distintos organismos. Y eso fue muy importante porque todavía se discutía por aquel momento si el ADN sería o no sería la molécula portadora de la herencia, ¿no? Entonces simplemente que no confundáis esta expresión de aquí con esta de aquí. Lo importante de las reglas de Chargaff son estas 3 que hemos visto, ¿vale? Esta y esta. ¿Qué tipo de ejercicios os pueden poner? Bueno, hay ejercicios que son un poco más complicados que otros. Por aquí por el canal tengo un ejercicio subido que es un poquito complicado y los ejercicios más sencillos con esto de las reglas son de este tipo, ¿vale? Os pueden poner cosas así como calcular la composición de bases de un ácido nucleico que tenga un 20% de adeninas. Esto, teniendo claros los conceptos que estamos comentando, es muy fácil de resolver, ¿vale? ¿Cómo resolveríamos esto? Lo primero es tener en mente que cuando aplicamos estas reglas estamos hablando de ácido desoxirribonucleico, ADN de doble cadena. Si en vez de tener ADN tenemos ARN, ácido ribonucleico, que es el otro tipo de ácido nucleico, generalmente el ARN no forma cadenas dobles, es de cadena sencilla y por lo tanto estas reglas no se aplican, ¿vale? Una vez hecha esta puntualización, resolvemos esto de una forma muy sencilla aplicando las reglas. El problema nos dice que hay un 20% de adeninas. Bien, averiguar las otras es sencillo. Como la cantidad de adeninas, según las reglas, tiene que ser igual a la cantidad de timinas, si tenemos un 20% aquí, vamos a tener que tener un 20% aquí, ¿vale? Porque tiene que cumplirse esto. Esta es una de las reglas. Y la suma total de los 4 porcentajes que hay aquí tiene que ser un 100%. Si tenemos un 20% aquí y otro 20% aquí, ¿qué es lo que nos queda por poner? Queda un 60%. 20 y 20 son 40 y falta un 60. Entonces, el 60% que nos falta por colocar van a ser citosina
y guanina. ¿Y cómo repartimos este 60% entre la citosina y la guanina? Pues mitad y mitad. Entonces, un 30% aquí y un 30% en la guanina. ¿Vale? ¿Por qué un 30% en cada sitio? Porque tiene que cumplirse esto, que es otra de las reglas. Comprobamos que esté bien hecho. Se cumple que el número de adeninas dividido entre el número de timinas es igual a 1. Sí, se cumple porque 20 entre 20 es igual a 1. Se cumple este cociente de aquí, número de citosinas entre el número de guaninas es igual a 1. Sí se cumple porque 30 entre 30 es 1. Y por último, se cumple la tercera regla que dice que la cantidad de purinas es igual a la cantidad de pirimidinas. Veis que también se cumple, ¿vale? Entonces, así es como resolvemos este tipo de problemas. Como digo, estas reglas fueron importantes porque se proponen en un momento en el que todavía no se conocía la estructura del ADN, que tiene esta forma que veis aquí, y las fases estaban organizadas de esta manera, pues dio pistas muy importantes para poder, unos pocos años más tarde, proponer esta estructura. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda podéis dejármela en la caja de comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Chao.